experiencias. Ya está. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al HN Live de Hospital Nacional. Hospital Nacional una vez más abriendo sus puertas para compartir experiencias a todos los que están conectados. Muchísimas gracias. Gracias por participar de esto que para nosotros es tan importante, el poder compartir experiencias en función de todos los temas que ustedes durante la semana nos están sugiriendo para poder traerles el especialista en este caso. Y qué más y nada menos vamos a darle la bienvenida a nuestro especialista invitado en la tarde de hoy, al doctor Leonardo Santamaría. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Hola a todos. Soy el doctor Leonardo Santamaría Galiotti, médico cirujano, especialista en cirugía de hígado, páncreas y vías biliares, que incluye la vesícula, y soy parte del equipo de cirujanos del programa de trasplante de hígado. Mi práctica es a nivel tanto privado como a nivel público. Así es, doctor, muchísimas gracias y sabemos que va a ser muy interesante este tema porque precisamente vamos a estar hablando de cirugías, doctor. Cirugía en tiempo de COVID, esto es una mezcla bastante interesante, así que usted que está conectado, no se quede con esta información. Usted sabe que esta información puede servirle a algún familiar, a algún vecino, alguien que usted sabe que tiene una cirugía pendiente, que tiene dudas, cómo va a manejar esta situación, y es importante poder aprovechar al doctor Leonardo Santamaría que se encuentra con nosotros. Así que comparta el live para que esto entonces todos lo podamos aprovechar. Bien, doctor, entramos en materia. Vamos a hablar pues del tema de cirugía. De por sí a todos los seres humanos nos aterra hablar de cirugías, pero resulta ser que llegó COVID y el escenario empezó a cambiar. Entonces, explíquenos un poquito, COVID, ¿qué impacto ha tenido? ¿Cómo es el impacto en las instalaciones hospitalarias, sobre todo en el área que usted maneja en la parte de cirugía? Bueno, hay que entender que llegó COVID y posiblemente para quedarse. Hay mucha preocupación por parte de los pacientes que tienen una patología o una enfermedad que ameritan una cirugía, o personas que simplemente quieren operarse de algo y qué oportunidades tienen en esta época de pandemia que estamos viviendo, de emergencia nacional. Sabemos que es un virus respiratorio que inició o se descubrió a finales del año 2019, el año pasado, y rápidamente se propagó por casi todo el mundo, convirtiéndose o definiéndose como una pandemia. Es un virus que afecta principalmente el pulmón, tiene una afectación pulmonar con una baja tasa de mortalidad. Aquí en Panamá aproximadamente es de un 2%, pero el mayor impacto de esta afectación viral es que es altamente contagioso a nivel comunitario y es un virus muy evasivo, ya que se esconde entre pacientes infectados asintomáticos, lo cual provoca que muchas personas se infecten en un mismo periodo de tiempo. La mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos. La gran mayoría, más del 90%, 97% de los pacientes no van a tener síntomas o van a tener síntomas leves que no van a necesitar estar en las instancias hospitalarias. Se van a curar con o sin tratamiento. Pero hay un 7% de pacientes que necesitan estar hospitalizados por síntomas moderados o severos, y este es un número importante, suficiente para descontrolar o llevar a los hospitales a su máxima capacidad o más allá de sus capacidades. Están llenos las salas de hospitalización, están llenas las salas de cuidados intensivos, y quizás el mayor impacto de esta pandemia es que los pacientes con enfermedades o patologías no relacionadas al COVID-19 han sido desplazadas y no obtienen una atención adecuada o oportuna debido a la pandemia. Ahora bien, doctor, usted acaba de mencionar algo que nos trae de manera inmediata pues una duda. Usted acaba de mencionar, sí, si bien es cierto, hay un tema de volúmenes que se están manejando, pero la estructura física ahorita, por ejemplo, en el caso en hospitales privados, y dicho sea de paso, estamos pues Hospital Nacional también, que no está de más decirlo, los hospitales están estructuralmente divididos, entendiendo que la parte de COVID está en altos volúmenes, pero hay una parte que está destinada para pacientes regulares, no COVID. Eso es lo que también allí está ocurriendo en el escenario actual, ¿no?
Así es. Una vez que se abren las oportunidades de las cirugías electivas, los hospitales lógicamente van a tener que cumplir muchos criterios o directrices o cumplir guías formuladas que se han hecho para tal fin. Así que los hospitales deben estar prácticamente acreditados para que dentro de sus instalaciones se puedan hacer cirugías electivas programadas, pero esto depende de muchas normas que deben cumplir los hospitales. Ahora bien, doctor, como decimos, en este caso nuestro live está relacionado precisamente al paciente que requiere de una cirugía. Y en ese sentido, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay varios tipos de cirugía? ¿Cómo usted clasificaría las cirugías? La cirugía la podemos clasificar según el momento que se dé, en qué momento se da la cirugía. Por ejemplo, tenemos las cirugías electivas o cirugías programadas, que son estos tipos de pacientes, los pacientes que vienen al consultorio médico, a mi consultorio, con una patología que amerita una cirugía, donde se prepara el paciente con sus laboratorios, evaluaciones y se llevan en las mejores condiciones óptimas al salón de operaciones, pero en una fecha determinada. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene piedras en la vesícula que le ha molestado y en este momento no tiene un cuadro activo, o un tumor de hígado, un tumor de páncreas, que se prepara el paciente para operarlo en una fecha determinada, o por ejemplo cirugías estéticas, por decir un ejemplo. Tenemos la otra cara de la moneda, que eso es un escenario totalmente diferente, que son las cirugías de emergencias. Estas cirugías son pacientes que no vienen al consultorio médico, sino que son llevadas van a un cuarto de urgencias con una patología aguda que deben ser operadas sí o sí. Este paciente tiene una patología que debe ser llevado lo más pronto al salón de operaciones porque su vida está en riesgo. Estas son cirugías vitales que no pueden esperar. Por ejemplo, un paciente con apendicitis, un paciente con un intestino perforado, heridas de bala, politraumatizados, o por ejemplo una paciente embarazada, una cesárea de urgencia, porque la vida de su bebé está en riesgo. Entonces son cirugías que no pueden esperar. Ahora bien, con esa maravillosa explicación que usted nos da, doctor, en la clasificación de las cirugías, entendiendo pues que están las de urgencia, no hay de otra, hay que correr. La que es electiva, en esa clasificación, ¿cómo saber cuál es el momento adecuado para realizarme mi cirugía electiva? Ahora precisamente con este momento COVID, y digo, caramba, realmente voy a hacerme la cirugía, mejor me quedo en la casa, ¿cómo gano más? Hay ciertos criterios también que han sido formulados. Por ejemplo, si el paciente tiene una patología y necesita una cirugía electiva, que ya se abrió el compás de los hospitales, pero bajo ciertos criterios, lógicamente el paciente tendrá, lo más importante es descartar que el paciente esté infectado por COVID. El COVID y la cirugía electiva no van de la mano, porque ahí sí hay mayores riesgos. Ahora, doctor, y eso, porque realmente tenemos pues una lista de preguntas aquí, de dudas que queremos sacar y poder compartirlas a todos los que están conectados, pues como se lo prometiéramos, esto es un tema sumamente interesante que usted pueda compartir con todos sus familiares, con amigos. Es importante que pueda compartir este live. Ahora bien, doctor, usted lo acaba de mencionar, pero algo que nos queda la duda es, al principio de la pandemia, las autoridades decidieron suspender las cirugías electivas. Y efectivamente todo el que estaba programado para una cirugía dijo stop. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué ya ahora sí se activa? ¿Qué estaba pasando en aquel momento y qué es lo que ocurre ahora? Que sí se puede entonces dar go a las cirugías electivas. Hay que recordar el caos a nivel hospitalario que se produjo principalmente por lo menos hace 3 meses, cuando inició la pandemia. Había mucha incertidumbre había poca información acerca del patrón epidemiológico del virus y de la propia enfermedad. Las curvas de contagio iban en ascenso y los hospitales a su máxima capacidad. E incluso empezó a salir información científica donde advertían sobre la alto porcentaje de muerte y de complicaciones principalmente pulmonares en pacientes COVID positivos que eran llevados a cirugía.
Claro, principalmente cirugías mayores, complejas, cirugías de urgencia en pacientes de alto riesgo. Estos pacientes, por ejemplo, pacientes mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con cáncer, inmunosuprimidos. En base a esto, hay que entender que para nosotros los cirujanos es de suma importancia intentar garantizar la seguridad de las cirugías, electivas principalmente. Y esta seguridad en estos tiempos no se estaba dando. Por lo tanto, se recomendó, se plasmó la recomendación internacional, no solamente aquí en Panamá, de suspender todas las cirugías electivas. Solamente se podían hacer cirugías de emergencia y cirugías vitales. Se suspendieron todas las cirugías electivas, incluso las cirugías oncológicas, se suspendieron los programas de trasplante, inclusive el programa donde yo pertenezco, el trasplante de hígado, todavía continúa suspendido. Y las patologías, las enfermedades que su tratamiento definitivo es cirugía, pero sin embargo, si estas patologías eran susceptibles a tratamiento médico, había que darle tratamiento médico y dilatar la fecha de cirugía lo más que se podía. Por ejemplo, un paciente con vesículas inflamadas, una vesícula inflamada, que el tratamiento ideal es llevarlo lo más pronto a cirugía, se recomendó enfriar el cuadro, como así decirlo, darle antibióticos, darle analgesia, antiinflamatorios, y que el paciente fuera dado de alta de los hospitales. Había un verdadero caos intrahospitalario. Ahora bien, doctor, en esa línea y que efectivamente usted nos ha logrado ayudar a comprender que efectivamente la cirugía electiva es donde uno todo lo va programando poco a poco, la cirugía de urgencias efectivamente hay que hacerla, pero de por sí los quirófanos tienen protocolos, doctor, y porque obviamente es el lugar donde usted pues se desarrolla diariamente. ¿Ha cambiado algo con COVID en los quirófanos? ¿Todo esto ha cambiado? ¿Es un antes y un después, podríamos decir? Sí, definitivamente sí es un antes y después. Y había mucha preocupación por parte de los cirujanos por la consecuencia que atrajo esta pandemia, que la mayor consecuencia es que los pacientes en lista de espera se han multiplicado. Y cuando se abriese este compás, esta oportunidad nuevamente de la cirugía electiva, los cirujanos nos íbamos a enfrentar a cirugías técnicamente, quirúrgicamente más complicadas, más difíciles y con mayores posibilidades de complicaciones, y esto es seguro. Las cosas han cambiado. Hay que entender, como comenté, que el virus vino para quedarse y había que darle respuesta a todos estos pacientes. Había una necesidad de darle respuesta a estos pacientes que necesitaban cirugías electivas. Y bajo la tutela de que la curva de contagio empezó a aplanarse y hubo mayor conocimiento sobre la seguridad de las cirugías, entonces se dio la oportunidad de las cirugías electivas, pero siempre bajo ciertas condiciones de cumplimiento estricto. Y estas condiciones tienen que ver con el paciente y con los hospitales. Ambos tienen que cumplir criterios para que se puedan hacer cirugías electivas o cirugías programadas. Ahora bien, doctor, usted nos menciona precisamente de toda esta situación y ahora que pues cada vez más van abriendo más bloques económicos y el resto, y que muchos de nosotros decidimos suspender la cirugía. Decidimos voluntariamente suspender la cirugía, pero usted acaba de mencionar hace un rato algo. Esa suspensión voluntaria que yo estoy haciendo de mi cirugía puede complicárseme mi escenario futuro. O sea, quiere decir que efectivamente es mejor que yo vaya buscando, programando nuevamente, me voy comunicando con mi médico para operarme. Claro que sí, hay que entender que antes era totalmente inclusive involuntario. Las cirugías electivas se suspendieron, tanto a nivel público como a nivel privado. Fueron suspendidas por las condiciones, no solamente en Panamá, sino las condiciones globales de los hospitales. Ahora se abrieron pero siempre bajo condiciones. Tienes que saber cuáles son las condiciones del hospital donde tienes programado una cirugía y que este hospital cumpla estrictamente los protocolos que se han asignado.
Ahora bien, doctor, también, y usted lo acaba de mencionar entre todo la información maravillosa, la cual de verdad le agradecemos, porque están pues todos muy atentos y también pueden hacer preguntas a todos los que están conectados, aprovechando la oportunidad. El paciente de cirugía electiva tenía un proceso antes. Ahora usted mencionaba que el paciente incluso, bueno, lo mencionó, tanto electiva como de urgencias, tiene que hacerse la prueba COVID. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esa prueba previa a mi cirugía? Como comenté, el COVID y la cirugía no se dan la mano, o sea, no van de la mano. Hay riesgos para operar pacientes COVID positivos. Lógicamente, si es una cirugía de emergencia, hay que operar al paciente sí o sí, con o sin COVID, infectación de COVID. Estas son cirugías vitales. Pero lo que está en juego es exactamente la decisión de la cirugía electiva. Lo más importante son los criterios, que podemos conversar un poquito de ellos. En el paciente hay que descartar que no tenga COVID positivo, que no esté infectado con el COVID-19. No se opera cirugías electivas en pacientes infectados con el COVID, por los riesgos que ya sabemos. Si se programa una cirugía electiva, una fecha determinada, hay que hacerle 48 horas antes a la fecha de cirugía unas pruebas protocolares virales para descartar la infección por el COVID. Se le debe hacer al paciente la prueba del hisopado nasofaringio, famoso ya, que es la prueba molecular, el PCR, y las pruebas serológicas o las pruebas de sangre para descartar anticuerpos como respuesta a una posible infección por el COVID-19. Si las pruebas salen negativas, entonces el paciente se continúa con el mismo plan. La cirugía es segura para el paciente y se continúa con la cirugía en 48 horas. Si las pruebas salen positivas, entonces se dilata la cirugía para dentro de 2 o 3 semanas y se opera, así de simple. Esto es importante por seguridad del paciente y para el personal de salud. Ahora bien, doctor, usted constantemente desde que hemos iniciado ha hablado sobre nosotros, ok, yo me estoy preparando para mi cirugía, tengo que estar atenta de que el hospital que he elegido cumpla con los protocolos, pero ¿de qué protocolos hablamos? ¿Qué controles hablamos? ¿Qué ha cambiado? Hay un tema de que el médico se cambia, se viste diferente en el quirófano, ¿qué esperar allí? ¿Cuáles son esos protocolos de los cuales usted menciona? Todos los hospitales que tienen la intención de poder hacer cirugías electivas deben cumplir normas muy bien establecidas. Van a ver que ha habido cambios arquitectónicos, cambios de conducta, cambios de vestimenta en el personal, en nosotros los cirujanos, para atender a los pacientes, tanto de urgencias como cirugías electivas. Los hospitales, una vez que uno entra, tanto a la hospitalización como a los consultorios, toda persona, paciente, personal, se le va a tomar la temperatura, por ejemplo, se les va a colocar gel alcoholado o alcohol en las manos, alfombras. Todo paciente y personal deben utilizar mascarillas al entrar al hospital. Ojalá siempre fuese KN95 o N95. Van a ver que ha habido cambios arquitectónicos, las salas de esperas han cambiado, ya no se colocan periódicos o revistas en la sala de espera, se vigila mucho el distanciamiento físico, las aglomeraciones dentro de los hospitales, y para esto se han dado normas. Van a ver mucho las pantallas de metacrilato en la atención de los pacientes, las filas con los pisos marcados, los ascensores han sido marcados para evitar las aglomeraciones y favorecer el distanciamiento físico. No sé qué se me escapa, pero ha habido muchos cambios en la sala de espera. Se han retirado sillas o se han colocado marcas en las sillas. Ya los pacientes que son hospitalizados o los pacientes que van a las citas médicas, primordialmente se aconseja ir solos, y si son hospitalizados solamente podría ser candidato a ser acompañado por una sola persona, y esta sola persona debe cumplir también los protocolos de descartación del virus y debe entrar dentro de todo el circuito igual que el paciente.
Ahora, efectivamente acaba de mencionar algo que nos llama la atención, doctor, y es el familiar, porque efectivamente, pues para cuando la estructura lo permite, el familiar puede quedarse un familiar, pero el familiar también tiene que realizarse la prueba, porque estaríamos hablando de un paciente que está, por mera razón, en la cirugía, está propenso. El hecho de que yo esté operada, o en este caso haya pasado por una cirugía, me hace más, me pone en desventaja para la contaminación del virus. ¿Hay un tema de defensas que pudiera ocurrir allí, doctor? ¿El hecho de que yo me opere me convierte en...? Realmente no, okay. Si los hospitales cumplen las normas para proteger que no se opere un paciente COVID positivo y para proteger al paciente COVID negativo que está dentro de las instancias hospitalarias. Esto es sumamente importante. Hay hospitales que solamente manejan pacientes libres de COVID. Hay hospitales, por ejemplo, donde se hacen solamente cirugías electivas, ambulatorias o de corta estancia, donde solamente atienden pacientes que se le ha descartado la infección por COVID por las pruebas. Pero hay estos grandes hospitales que mantienen un cuarto de urgencias, que son hospitales mixtos, hospitales híbridos que atienden tanto pacientes COVID positivo como pacientes COVID negativo. Pero estos hospitales deben cumplir más aún las normas de bioseguridad, donde deben tener salas especiales para pacientes COVID positivo y salas totalmente aisladas de COVID negativo, con personal propio, divididos totalmente con circuitos totalmente aislados de los COVID positivos y los COVID negativos. Inclusive los pacientes que son COVID negativos, que van al ala del hospital de COVID negativo, deben estar en habitaciones individuales, que este es uno de las normas más importantes. A pesar de que va a la sala libre de COVID, debe haber habitaciones individuales y no puede salir de las habitaciones. Ya no se puede pasear por los hospitales como era antes. Esta es la nueva normalidad dentro de los hospitales por la pandemia que estamos pasando. Ahora bien, doctor, y de los que están presentes nos están haciendo preguntas relacionadas precisamente, doctor. Por ejemplo, si hay una paciente, nos comenta una de las personas que está conectada, ¿qué pasa con una paciente que necesita una cirugía de emergencias, pero esta persona tiene un factor de riesgo, edad, cáncer, etcétera? Si es de emergencia. Hagamos un ejemplo. Un paciente que viene a urgencias con un abdomen o se le diagnostica una perforación intestinal. Este paciente hay que operarlo sí o sí, su vida está en riesgo. Y sí, puede ser un potencial infectado del COVID-19. A este paciente tiene que ir al salón de operaciones en este momento. Se les hacen las pruebas a este paciente, hay que hacerle las pruebas, pero este paciente debe ir al salón de operaciones. Y seguramente no vas a tener todavía el resultado de las pruebas. Así que este paciente, mientras que no salgan las pruebas, hay que manejarlo como si fuera positivo. El personal tendrá que cubrirse y hacer toda la vestimenta como paciente positivo, y luego de la cirugía este paciente tendrá que ir a una sala de transición, que no es ni sala de COVID positivo ni sala de COVID negativo. Tendrá que ir a una sala de transición a esperar las pruebas. Si sale positivo, irá a la sala de COVID positivo, y si sale COVID negativo, irá a la sala de COVID negativo. Ahora bien, nos acaba de mencionar algo que nos parece bastante interesante, doctor, porque si bien es cierto, pues ya se sabe que las pruebas toman un tiempo. Así es. No es que se realiza un hisopado y ya sabemos que no, hay un tiempo prudencial y mientras hay que operarlo. Así es. Nos parece interesante lo que acaba de mencionar, hay un área de transición, no es ni negativo ni positivo, y mientras espera en esa área de transición. Ok, interesante, sobre todo porque también esto puede aplicarse para las pacientes de maternidad, las cuales también estamos atendiendo, y hay veces que se preguntan, pero ¿por qué estoy en el medio? Así es. ¿Verdad? Ese caso aplica en este caso, ¿verdad? Y quizá es la sala más aislada de todas. ¿Por qué? Porque hay que proteger al posible paciente que sea COVID negativo y no llevarlo a una sala de COVID positivo. Entonces, es una sala donde son también cuartos aislados, cuartos individuales, donde el paciente espera su prueba. Ahora bien, usted lo mencionaba al principio y hay una de las chicas que está conectada
una de las personas que está conectada que precisamente nos pregunta sobre la atención de la paciente de maternidad. Si bien es cierto, no es ginecólogo, no, pero estamos atendiendo. O sea, pero la mecánica es la misma. Exactamente. Totalmente. Importante el hecho de que estamos atendiendo a las pacientes de maternidad. El bebé tiene que nacer. Igual esto no se puede... Que es una cirugía, es una cesárea no electiva, no programada, sino la paciente viene con criterios de hay que hacer una cesárea de emergencia porque por cualquier... la posibilidad de que el baby fallezca, ¿no? Entonces son cesáreas que hay que hacerlas. Ahora bien, doctor, hemos hablado del descubrir el hecho de que sea yo un paciente positivo previo a mi cirugía y que está ocurriendo en el escenario actual que muchos asintomáticos se dan cuenta cuando pues vienen a realizarse o por la emergencia como tal. Pero, ¿qué pasa si yo efectivamente ya he descubierto que vengo a una cirugía de emergencia y salí positivo? Ese escenario ¿eso pudiera complicar todo el escenario en todo esto? Definitivamente se demostró que un paciente COVID positivo, a pesar de que sea asintomático, pero si viene a una cirugía de emergencia y si son cirugías mayores, y más si el paciente se complica pulmonarmente, lógicamente sí hay mayores riesgos. Por eso es importante descartar siempre la infección del COVID-19, más que nada por las complicaciones pulmonares. Ahora, doctor, es importante que también usted nos pueda explicar, en este caso, ¿hay una razón por la cual nosotros le tenemos un pánico a los hospitales? Los que estamos allá afuera no queremos tocar los hospitales, no queremos estar en los hospitales, pero sin embargo no le tenemos miedo a otros lugares más expuestos. Por ejemplo, no sé, ahora las salas de belleza que van a abrir y los supermercados. No le tenemos miedo a eso, pero le tenemos miedo a los hospitales. ¿Qué opinión usted tiene al respecto en función de esto? Digamos que es una suposición entendible, porque asocian, lógicamente, COVID-19 con los hospitales. Pero lo importante es, inclusive los hospitales cumplen mucho mejor los protocolos de bioseguridad que cualquier otro supermercado o salón de belleza. Claro que tienen que ser hospitales con todas las normas de seguridad y que las cumplan. Pero los hospitales actualmente son quizás lugares mucho más seguros que posiblemente un supermercado. Ahora, nosotros hemos hablado precisamente de coordinar todo, ya usted nos ha dicho, ok, llame a su cirujano, en este caso sus pacientes, que le llaman, programan su cirugía, se realizan las pruebas 48 horas antes, es lo que nos comentó, no hay que detenerlas si es necesario, o sea, ya realmente estamos pues funcionando de manera normal, lo único que hay nuevas reglas, es lo que logro comprender de todo lo que nos explica. Totalmente, las cirugías electivas se han abierto, siempre, lógicamente se han abierto bajo condiciones. Lo importante aquí es no llevar a cirugías electivas, que son cirugías programadas a una fecha determinada, no estamos hablando de cirugías de emergencia. Podría decir que no llevar a cirugías electivas a pacientes libres de COVID en hospitales que tengan condiciones o ambientes o un entorno no COVID. Esto es lo más importante. Y con esto se cumple toda la seguridad de la cirugía. Ahora, doctor, me logré operar. El seguimiento, el hecho de que esté operado y luego, posteriormente de mi cirugía, yo, por ejemplo, pudiera tener positivo futuro de mi cirugía, ¿eso me pone a mí en desventaja? ¿Me podría poner en desventaja? No, una vez que pasaste la cirugía, no hay ninguna desventaja si, lógicamente, siempre vas a ser propenso a la aglomeración, a la infección por el COVID-19. Pero una vez que te recuperas de la cirugía, no vas a tener, no va a ser un COVID más agresivo por haber sido operado. Ahora, tenemos una de las personas conectadas que también nos hace por acá una consulta, doctor. Al momento de dar el egreso al paciente, se le realiza la prueba COVID para descartar que esa persona no haya sido contagiado durante su estancia. Es difícil poderlo
No, la vigilancia estricta es al ingreso a los hospitales. Esto es lo más importante. Descartar que no tenga COVID-19 o que tenga COVID-19 al ingreso de los hospitales. No se hace pruebas para luego de su salida para ver si hubo alguna infección. Esto va a depender más si elaboras síntomas o tienes síntomas luego en casa. Habrá que sí descartar nuevamente si tiene la posibilidad del COVID. Ahora, usted menciona esa parte, sobre todo del tema protocolar, que a nosotros nos cuesta. Y nos cuesta muchísimo, doctor, porque cuando usted me dice que yo no puedo estar con mi pareja o mi esposo, porque puede ser, en este caso, un riesgo para mí, no logro comprenderlo. Yo lo veo que él se siente bien, pero resulta que le hacemos la prueba y salió positivo. Eso como que nosotros no del todo lo asimilamos. ¿Qué tan importante es que el familiar se haga la prueba? Recordar que hay que proteger las instancias intrahospitalarias. Eso es lo más importante, proteger al personal y proteger a los pacientes que están dentro de los hospitales. Por lo tanto, si vas a ser operada electivamente y tu intención, o fuiste operada de emergencia, y tu intención es que un familiar se quede contigo, este paciente, a pesar de que sea asintomático, puede ser positivo y puede ser una fuente de contagio. Por lo tanto, este familiar que se va a quedar dentro de las instancias hospitalarias, también dentro del cuarto con el paciente, debe hacerse las pruebas y debe descartarse que tenga la infección por COVID-19. Ahora bien, doctor, nosotros estamos hablando de cirugía y que efectivamente algunos de los que están conectados se preocupan mucho por el tema de las madres. Pues, obviamente, una cesárea es prácticamente una cirugía, como usted mencionaba hace un rato. Los protocolos cuidados son un poco hasta más estrictos con ellas, igual que el resto de los pacientes, ¿no? En los escenarios hospitalarios, ¿cierto? Totalmente. Lo que sea, primero que prácticamente no le vemos la cara a los pacientes, ya nos hemos acostumbrado a la nueva normalidad. No hay manera que a veces operamos y no nos conocemos la cara así drásticamente por el asunto de las mascarillas. Lógicamente es todo un circuito, han cambiado los circuitos de movimiento, las cirugías se han hecho un poquito más laboriosas por las mascarillas y las cubiertas de la cara que tenemos que tener los cirujanos. Ha habido mucho más control en el momento del asunto del anestesiólogo. Así que todo ha cambiado, todo un protocolo para seguridad de los pacientes y nuevamente, insisto, para seguridad del personal. Ahora, doctor, tenemos un paciente que fue operado, pero salió positivo. ¿Ese paciente puede tener un familiar en la habitación? No. El paciente que lastimosamente salió positivo, a pesar de que sea asintomático, que no tiene síntomas respiratorios y el paciente fue operado, en la sala de COVID positivo no se permiten familiares. Esto es rotundamente no, ya que aumenta las posibilidades de contagio, inclusive para el mismo familiar. Ahora, hemos hablado precisamente de todos los controles que pudiéramos tener a nivel hospitalario, pero soy un paciente que recientemente me he operado, porque ¿sabe qué? He decidido, me voy a operar. Lo que el doctor Santamaría me está recomendando quiere decir que fácilmente puedo programar mi cirugía y llevar todo mi control. En casa, ¿cuál es el escenario ideal, doctor, frente a un paciente que ha sido operado? Si es un paciente COVID negativo y va a su casa, hay que mantener el aislamiento y la cuarentena como se ha venido haciendo como siempre. O sea, lógicamente tendrá las recomendaciones de reposo relativo y las recomendaciones que le den en cuanto a la dieta su cirujano. Pero las medidas no tiene que estar aislado dentro de su hogar, el paciente, ¿no? Y si ese paciente, dentro de su cirugía, ya en casa, en su etapa de recuperación, un familiar se detecta positivo, ¿qué hacemos con ese familiar? ¿Le cerramos la puerta y que se vaya de la casa? Totalmente. Este familiar positivo no puede estar en contacto con el paciente posoperado y ni con otro familiar.
tiene que haber un aislamiento y una cuarentena total de este familiar positivo. Y si puede estar fuera del hogar, mejor. Ok, interesante, doctor, y muchísimas gracias. De verdad que a todos los que están conectados les prometimos que iba a ser interesante el tema, sobre todo el paciente de cirugía, pero bueno, estamos aprovechándolo para lograr algunas otras dudas, sacar de dudas sobre todo este tema, todo el protocolo hospitalario. Precisamente las reglas han cambiado. Anteriormente los hospitales tenían protocolos, doctor. Siempre se ha sabido que los hospitales tienen protocolos, pero ahora... Claro que sí, siempre ha habido bioseguridad en los hospitales, pero ahora es algo mucho más estricto y algo adicional que nos tiene realmente a todos y con una preocupación. Hay que tener una vigilancia estricta, pero los protocolos de bioseguridad siempre se han mantenido. Ahora bien, precisamente lo que hablábamos hace un rato, doctor, se trata de que nosotros le tenemos miedo a los hospitales. Y usted comenta de que, ok, el paciente viene, le hacemos una prueba, resulta ser que sale positivo, pero es un paciente de emergencias. Quiere decir que entonces yo soy el que le genero el riesgo a usted como especialista, y no lo que la gente pensaría que es el personal de salud el que le representa el riesgo al paciente. Claro que sí, si es una cirugía de emergencia o urgencia, lógicamente, como comenté, hay que atender a este paciente pensando que es un COVID positivo y protegernos nosotros los cirujanos y el resto del personal ante la posible contagio de que este paciente nos pueda ofrecer. Así que sí, hay que mantener todo un protocolo de protección, aislamiento, hasta que salga la prueba, y más si sale positivo, debe ser llevado al área de aislamiento del COVID-19. Ahora, nosotros hemos hablado del escenario hospitalario, hemos hablado del escenario en casa, pero ¿qué tal el escenario en consulta? Hemos notado que ahora la tecnología nos ha obligado a ser un poco más creativos. ¿Qué pasa con esto de las consultas, pero hablando del paciente de cirugía? Ya sea que sea la consulta previa o la consulta posterior a la cirugía. Digamos que la nueva normalidad, esto no es nuevo, esto en otras latitudes no es nuevo, ha entrado dentro de la jugada la teleconsulta o la consulta online. Esto es una opción, si el paciente así lo considera. Siempre estará abierta la posibilidad de la consulta física, como siempre se ha hecho. Hay que ver los beneficios de la teleconsulta, más en esta época de pandemia, donde quizá la mejor sala de espera es la casa propia, donde evitas la aglomeración, la posibilidad de contagio, tienes un verdadero aislamiento físico, y la teleconsulta, quizás no todas las patologías califiquen para una teleconsulta. Lógicamente, no todos los pacientes van a beneficiarse por la teleconsulta. En mi caso, por ejemplo, tendrías que entrar a mi página web, y así lo tienen muchos cirujanos y muchos médicos. Hay que entrar a la página web y contestar unas pequeñas preguntas para uno analizar si realmente va a favorecerse por la teleconsulta. Hay patologías, por ejemplo, que tanto el diagnóstico como las recomendaciones dependen mucho de un estudio de imagen, de un ultrasonido, de una tomografía. Quizás estos son los pacientes que más se benefician por una teleconsulta. Las consultas de seguimiento por estudios de imagen. Lógicamente, los pacientes que tienen una indicación para cirugía, la consulta preoperatoria antes de la cirugía no puede ser teleconsulta. Las consultas posoperatorias no pueden ser por teleconsulta. Así que es una opción, pero debes calificar para ella. Ahora, doctor, sabemos que hay cirugías que pueden ser ambulatorias. Estas cirugías también requieren de una prueba COVID previa, ¿verdad? Totalmente. Inclusive en esta época de pandemia, la mejor opción es la cirugía ambulatoria, que el paciente esté lo menos tiempo posible dentro de los hospitales. No todas las cirugías se pueden hacer de manera ambulatoria, o no todos los pacientes pueden calificar
para cirugía ambulatoria. Hay ciertos criterios, pero cuando se puede hacer cirugía electiva ambulatoria, lógicamente se le debe ofrecer al paciente. Y se deben hacer pruebas del COVID también. Pacientes ambulatorios, cirugías electivas con hospitalización o sin hospitalización, o sea, ambulatoria, deben hacerse las pruebas protocolares 48 horas antes del virus. Ahora, doctor, usted nos mencionaba al principio sobre su expertise, precisamente en este caso usted es especialista en hígado, en vesícula, en páncreas y vías biliares. Cuando hablamos puntualmente de este tipo de cirugías, ¿qué tan delicado es que nosotros dilatemos el hacernos una cirugía que esté relacionada a alguno de estos órganos de los cuales usted muy bien maneja? Lógicamente, si dilatamos la cirugía, por ejemplo, por darte un ejemplo, un paciente que tiene un diagnóstico de piedras en la vesícula, que ya le molesta, le duele, y ya se ha abierto la oportunidad de las cirugías electivas en hospitales que cumplan normas, es lo más recomendable que seas llevado a cirugía. Lógicamente, cumpliendo también todas las pruebas virales, lo que hay que evitar que estas patologías se compliquen, que es lo que está pasando por este aumento en pacientes en lista de espera. Ahora, cuando usted habla de vesícula, pareciera que fuera la más popular, pero usted también dentro de su expertise está el tema de páncreas. La mayoría de las veces cuando se opera el páncreas, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de operación, cirugía usted maneja en el páncreas? Generalmente son tumores del páncreas, no solamente tumores, cuando hablo de tumores no solamente son tumores malignos o cáncer, también tumores benignos. Los cuales las cirugías, aquí entra también dentro lo que son las cirugías oncológicas, la cirugía de cáncer, las cuales yo considero que las cirugías oncológicas no son electivas, sino esenciales. Pero si hay una cirugía, igual que los trasplantes, estos dos tipos de cirugía, que son pacientes muy delicados, deben hacerse definitivamente en hospitales libres de COVID, que cumplan normas estrictas de protocolos para tener ambientes libres de COVID. Ahora bien, muchos de los que están conectados y una de las que está conectada también comenta, difícil para los cirujanos tiempo COVID, doctor, pareciera que ha complicado un poco más o ha hecho apretar un poco más el tema protocolar para ustedes dentro del maravilloso trabajo que realizan en los quirófanos. Totalmente, y más cuando ya el paciente hay que tratarlo como COVID positivo o ya el COVID ya se demuestra que el paciente tiene COVID y hay que operarlo. Realmente hay que ponerse toda una protección y una vestimenta que es un poquito laboriosa y un poquito tediosa poder operar con todo este vestimenta, pero es por seguridad de nosotros, del personal, y si el paciente debe ser operado, no se puede dilatar por estos protocolos. Ahora bien, doctor, hablaban en otras especialidades de la primera línea de batalla, pero los cirujanos están en el ojo de la tormenta cuando tienen frente a un paciente positivo, pero hay que operarlo, usted lo acaba de mencionar. Cuéntenos, en el caso, en su experiencia, Leonardo Santamaría, no solo como especialista, sino como ser humano, como persona, dedicada a esta linda labor de la parte de la cirugía. ¿Siente temor un Leonardo Santamaría cuando tiene frente a un paciente positivo COVID? Claro que sí. Hay mucha preocupación por parte mía y de mi familia, lógicamente, de llevar el COVID a mi hogar. Siempre hay preocupación, pero cumpliendo las normas, cumpliendo los protocolos, las protecciones, se disminuye significativamente esta posibilidad de contagio. Siempre va a haber esa preocupación, pero como cirujanos, la verdad que estamos comprometidos con nuestros pacientes, con la cirugía. Lógicamente los cirujanos no estamos en la primera fila de batalla como son los de urgencia, los intensivistas, los clínicos, los neumólogos, pero sí nos enfrentamos a estas cirugías de urgencias con la posibilidad de manejar pacientes COVID positivos. Ahora, doctor, una última pregunta porque, a ver, en digital el tiempo corre volando, de verdad que ha sido maravilloso el poder compartir con usted,
tenemos una pregunta por acá, usted seguramente va a poder responder. ¿Están haciendo cirugías de verticilos? De verticilos, dice por acá. ¿O será que la joven verticilos? No, debe estar mal escrita la pregunta. Mal escrito. Vertículos. No sé, vertículos o divertículos. Debe ser divertículos. Correcto, divertículos. Los divertículos, si son cirugías de emergencia, o sea, si el paciente llega a emergencia con un divertículo, los divertículos son saquitos en el intestino grueso o en el colon. Si el cuadro está complicado y esos divertículos a veces inclusive tienen la posibilidad de perforarse y convertirse en una cirugía de emergencia, lógicamente hay que operar al paciente con todos los cuidados que haya que hacer. Si el paciente termina con una colostomía, que es una bolsita en la pancita, posiblemente esta cirugía de lo que llamamos reversión o reanastomosis del colon, sí, posiblemente no se haga en este momento. No es una cirugía vital o de urgencia, es una cirugía electiva que probablemente no le está molestando al paciente y quizás sí haya que dilatar un poco este asunto, ¿no? Pero si estamos hablando de una cirugía de divertículos no esta extrema, en donde se puede hacer, que me imagino en esa línea va la pregunta de la joven. Si los divertículos no le están molestando, no es el momento para hacer cirugías de divertículos. Hay ciertos criterios, si hay una posibilidad de un cáncer asociado, o si el divertículo, el cuadro de divertículos o diverticulitis no fue perforado, pero fue complicado con abscesos, con colecciones, pues este paciente o tiene estenosis o inflamaciones dentro del colon, entonces sí hay que ir pensando en hacer esta cirugía en las condiciones, en las mejores condiciones, pero sí hay que hacerse la cirugía de la diverticulitis. Ok, nos queda claro, doctor, y bueno, ya para terminar, nos queda claro no suspender nuestra cirugía por voluntad propia, por temor. Ya quedamos claro que los hospitales no precisamente es el lugar de riesgo para usted, no, al contrario, es donde más protocolos existen, que los cirujanos también pues están en servicio para tanto sus cirugías electivas como para la cirugía de emergencia. Doctor, denos un mensaje final para todos aquellos que le están viendo y así poder nosotros terminar nuestro live de la tarde de hoy. No le tengan miedo a la cirugía electiva. Hay que tenerle preocupación a las posibles complicaciones por no operarse de estas cirugías electivas. Digamos que la posibilidad de complicaciones o la seguridad de una cirugía depende de tres cosas: que el cirujano tenga la experiencia o la capacidad de la cirugía que va a hacer, lógicamente que el paciente, las condiciones del paciente, y que vayan en las mejores condiciones óptimas al salón de operaciones, y no menos importante, las instalaciones hospitalarias, que las instalaciones hospitalarias tengan toda la tecnología para la cirugía que se va a programar y lógicamente en estos momentos que cumplan todos los protocolos por la pandemia que estamos viviendo. Ahora bien, doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrar al doctor Leonardo Santamaría? Mi consulta privada es en el Hospital Nacional y me pueden sacar una cita, ya sea en mi página web, Dr. Leonardo Santamaría, o al 307-3669, que es de la secretaria. Ahora bien, sabemos también por ahí que tiene redes sociales también, ¿no? También en las redes sociales estamos en Instagram y en Facebook, Dr. Leonardo Santamaría. De esta manera, entonces, le damos las gracias una vez más, doctor. Muy agradecidos todos los que estuvieron conectados también. Están muy agradecidos por toda la información, el excelente tema que hemos tenido en la tarde de hoy. Gracias por hacer un alto para compartir experiencias, que es lo que hacemos en Hospital Nacional. Abrir nuestras puertas, traer un especialista y compartir experiencia. A todos les deseamos una feliz tarde.